Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse. Mi nombre es Vanessa Morris. Los voy a estar acompañando ahorita en esta formación. Mi cargo es coordinadora metodológica del proyecto ¿Cuál es tu video con las drogas? Vamos a estar como conociendo un poco de qué se trata el proyecto y vamos a hablar sobre el tema de las sustancias psicoactivas. Básicamente sobre qué son, cuáles son los tipos de sustancias, cuáles son los riesgos, cuáles son los daños y todas las preguntas que frente a este tema vamos a resolverlas aquí junto con mi compañero Daniel Rojas, que es el psicólogo que nos acompaña el día de hoy. Los dejo y los presento con Daniel. Hola Vanessa, hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniel Rojas, soy psicólogo de la Corporación Acción Técnica Social. Actualmente también soy el coordinador de la estrategia que se desarrolla en Caldas y voy a estar acompañándolos también esta jornada de formación para Antioquia. Entonces voy a estar muy pendientes de todas las preguntas que ustedes tengan, resolver las preguntas que se puedan generar y estamos muy atentos a todo lo que ustedes soliciten. Listo, entonces vamos a dar inicio con nuestra jornada. Vamos a dar inicio con nuestra jornada. Entonces, en este momento, le agradezco a las personas que nos están ayudando con la transmisión, que sí nos ayudan con la transmisión de la presentación. ¿Listo? ¿Me confirman si logran ver la presentación? Bueno, ¿cuál es tu video con las drogas? Es una estrategia que hace parte, una estrategia de prevención del consumo de sustancias psicoactivas que hace parte de las estrategias de acciones masivas de alto impacto social para la prevención de riesgos específicos a más este proyecto que se está haciendo en alianza con el bienestar familiar. Entonces les cuento rápidamente cuál es tu vida con las drogas. Es una estrategia pedagógica diseñada para niños que busca a través del audiovisual brindar herramientas pedagógicas y sensibilizar frente a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. El objetivo es desarrollar una estrategia de prevención del consumo con énfasis en drogas sintéticas, NPS, lo que significa nuevas sustancias psicoactivas, para niños, niñas y adolescentes en condiciones de post-aislamiento social, acción virtual, semipresencial con impacto en Antioquia. Nuestro objetivo, uno de los objetivos que tenemos dentro del proyecto es el objetivo de formación, que es diseñar y realizar una serie audiovisual que desarrolle las principales problemáticas del consumo de sustancias psicoactivas en el territorio, sobre todo con énfasis en drogas de síntesis y NPS, y que promuevan y formen estilos de vida saludables y de prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Para ello, en lo que es la construcción de un diagnóstico rápido participativo, donde a través de nuestros referentes territoriales
nuestras psicosociales, pues hemos podido tener un acercamiento con los niños, niñas y adolescentes, junto también con sus padres y madres de familia, para conocer un poco cuál es la situación de consumo, qué conocen, qué sustancias han escuchado hablar, qué saben del consumo en sus territorios, cuáles son estos lugares un poco como peligrosos o asociados al consumo que generan, digamos, ciertas dinámicas un poco que afectan la convivencia dentro del territorio. Con todos estos insumos hemos trabajado en la construcción de unos videos de formación audiovisual que estaremos prontos a presentarles en unas semanas. Y estamos trabajando en la construcción de una cartilla también que les entregaremos a final del proyecto. El objetivo de movilización social de este proyecto pues, ha sido implementar una estrategia de seguimiento virtual, telefónico y presencial. En algunos casos pues, hemos podido pues, hacer algunas visitas, ya 2 visitas de pronto por familia, hemos podido hablar con los padres y madres, hemos podido hablar pues, con los chicos y hemos podido, digamos, trabajar para este proyecto. Estamos haciendo como la presentación del proyecto en el territorio. Estaremos haciendo unas jornadas de graffiti en cada uno de los municipios, de los 7 municipios, y una jornada de cierre y clausura. Digamos que esto hace parte de las actividades de movilización social que tenemos preparadas para ustedes. Tenemos otro objetivo que es el objetivo de la divulgación y la sensibilización. Lo que buscamos es generar, digamos, una comunidad virtual a través de todas las herramientas multimedia, como por ejemplo las redes sociales, el WhatsApp. Vamos a diseñar una plataforma específica para el proyecto en donde pues la idea es como alojar ahí los videos que van a conocer los chicos y poder, digamos, hacerle seguimiento pues a todo este tipo de material. La idea es que tanto padres, madres, docentes y adolescentes puedan interactuar en esta plataforma virtual. Otro de los objetivos que tenemos es que bueno, queremos hacerles unas entregas de unas camisetas y unas manillas. Tenemos también unas sesiones con padres. Esta es nuestra primera para el municipio, para el departamento de Antioquia, y una sesión con docentes. Haremos padres, madres, a los docentes y funcionarios públicos en sus conocimientos frente al tema de psicoactivos. Inquietudes. De nuestros objetivos es el de la sistematización. El objetivo es sistematizar el proceso mediante guías de observación, encuestas, memorias. Todo esto, digamos que lo que hacemos es recopilar toda esta información con la que hemos venido trabajando desde que aplicamos los diagnósticos en la comunidad, es recopilar toda esta información y poder tener como una sistematización pues muy robusta de todo este proyecto. Nuestra población objetivo pues son chicos, niños, niñas y adolescentes. Digamos que acá hemos priorizado mucho como entre la edad de los 14 a los 17 años, pues de acuerdo a lo que salió en nuestros diagnósticos. Inicialmente era de 6 a 17 años, pero debido pues como la dinámica también de los territorios, se priorizó un poco a esta población. Nos pareció como muy importante que fuera una población adolescente, que digamos que conoce, digamos, en su entorno el tema del consumo, sabe que hay presencia y tiene, digamos, muchas preguntas frente a este tema y que es población que, digamos, estaría en alto riesgo de consumo si, digamos, no hacemos un trabajo adecuado de prevención. Bueno, por los municipios en los 7 que conozcan y se apropien de los conceptos básicos sobre habilidades para la vida, derechos de niños y niñas, sobre la prevención del consumo, tener padres y madres formados, tener docentes y funcionarios públicos también que estén formados y sus conocimientos. Y en las páginas web que tenemos, en los fanpage o estos perfiles de Facebook donde vamos a estar, digamos que alojando todos estos videos y generar toda una comunidad también interactiva alrededor del tema de la prevención del consumo de drogas. Entonces, para ya entrar en materia, yo quisiera pues
Primero, pues saber como de qué municipios nos están viendo. Voy a mirar aquí en el chat si pueden escribirnos, díganos conectados en este momento. Y si me pueden... Bueno, no logro brindar esta información. De pronto en el chat privado, desde qué municipios nos están viendo, desde qué municipios están conectados. Frontino, Segovia, perfecto. Listo, queremos saludarlos a todos los padres y madres que nos están viendo desde estos municipios. Muchas gracias por conectarse. Vamos a tener aquí una sesión donde queremos pues también interactuar con ustedes más adelante. La idea es que ahorita en esta primera parte pues era contarles un poco de qué se trata el proyecto y ya entrar en materia sobre qué es el tema de las sustancias psicoactivas y cuáles son todas estas preguntas e inquietudes para que las dejemos al final y con Daniel, mi compañero, podamos resolver todas estas inquietudes. Listo. ¿Me pueden confirmar si No, por ahora no, Vane. qué es el consumo de spa? ¿Cuáles son los tipos de consumo? Como la discriminación y con el estigma. Bueno, ¿qué las sustancias psicoactivas pueden modificar la conciencia, el estado de ánimo o los procesos de pensamiento de un individuo? Las sustancias psicoactivas actúan en el cerebro mediante mecanismos que normalmente existen para regular las funciones de estados de ánimo, pensamiento y motivaciones. Tenemos ahora la clasificación de las sustancias por estatus, que están, la que su expendio a menores de edad está prohibido y son sustancias como pues conocidas como el alcohol. Acá en este grupo de sustancias también encontramos legalmente y que no tienen, digamos, ninguna acción, pero digamos que actúan a nivel psicoquímico debido, que son sustancias que tienen diferentes aplicaciones y por lo general se producen para el consumo humano. Inhalantes, por lo general, perdón, no se producen para el consumo de estas de uso indebido. Tenemos los inhalantes que requieren una prescripción o posología específica. También encontramos sustancias
Bueno, creo que estamos con algunos problemas técnicos. Denos 2, 3 minuticos para poder solucionarlo, debido a que, bueno, ya sabemos que con toda esta nueva realidad de la era digital y de estas plataformas, a veces tenemos con estas dificultades y más por todas las lloviznas que hemos tenido, las conexiones se hacen mucho más complicadas. Entonces, igual no se desconecten, por favor. Denos 3, 4 minuticos para poder solucionar bien y que podamos tener bien la presentación y el audio que se encuentra entrecortado y ustedes puedan recibir adecuadamente la información. Bueno, ¿cómo están? Ya estamos terminando de solucionar las diferentes dificultades que tenemos. Eh, Les pedimos una vez más disculpas frente a todos los inconvenientes que hemos tenido con estas conexiones. Pero bueno, sin más ni más, vamos a empezar y todas las preguntas, recuerden, todas las preguntas que vayan teniendo, las pueden ir realizando en las cajas de comentarios y las podemos ir conversando y las podemos ir solucionando las que puedan tener. Bueno, a nivel general, queremos partir de unos conceptos claves que tenemos acerca de todo lo que es el fenómeno de consumo de sustancias. Hay que tener en cuenta que el consumo de sustancias es un fenómeno que no solo afecta
es un fenómeno de salud pública y no solo afecta a una población especial, no es porque sean de estratos 6, estratos 1, no, esto es un fenómeno que ha abarcado y que ha generado un impacto a todos nosotros, de todas las clases sociales y alrededor de todo el mundo. No es solo que se presente en Colombia, no es solo que se presente en Europa, no es solo, es en todo el mundo. Entonces, teniendo en cuenta esto, a lo largo de muchos años se han desarrollado diferentes abordajes y diferentes formas para poder prevenir y para poder abordar adecuadamente este fenómeno que llega a impactar no solo a nuestros niños, niñas, adolescentes, sino también a las personas adultas. ¿Qué es el consumo de sustancias a nivel general? El consumo de sustancias se define como el consumo de alguien o la toma o administración de una sustancia externa, de una sustancia que puede salir del ambiente, que puede ser sintetizada y que la persona la administra a su cuerpo por cualquier vía, sea por vía oral, sea por vía nasal, por vía inyectada, por vía fumada, y esta sustancia tiene la capacidad de poder generar cambios y de poder alterar, por así decirlo, las diferentes funciones del individuo, no solo físicas, sino también mentales y por ende también en sus comportamientos. ¿Sí? Entonces, dentro de toda esta clasificación, dentro de todos estos tipos de consumos, encontramos una serie de sustancias que, que han salido, que se han investigado, que poco a poco se han ido encontrando en la historia de la humanidad, en los cuales podemos clasificarlos o podemos empaquetarlos, por así decirlos, en dos grupos diferentes. Los podemos clasificar desde sus efectos, pero también los podemos clasificar desde su clasificación legal, por así decirlo. Como todos sabemos, hay sustancias que pueden ser legales, como hay sustancias que pueden ser también ilegales. Hace poco viene con mucha fuerza, hace poco viene como entrándonos en la academia y en la sociedad algo que se llama también las sustancias que son alegales, que son sustancias que no han sido ni reguladas por el Estado, ni tampoco han sido criminalizadas, por así decirlo, o han sido como clasificadas como perjudiciales totalmente para la sociedad. Sin embargo, también se encuentran estas sustancias que pueden ser de uso ritualistas, como algunos conocen como el yagé, como la ayahuasca, que son más que nada de culturas ancestrales, de culturas indígenas que lo utilizan más que nada para sus rituales, que lo utilizan mucho más para sus aspectos culturales. Esas son las sustancias que son legales. Tenemos las sustancias legales en las cuales son sustancias pues tenemos dentro del mercado y que más conocemos, como lo es el café, es el principal. Tenemos también las bebidas energizantes como es el Red Bull, el Vive 100, la Monster Energy, que son sustancias que tienen una alta carga de cafeína, también pueden tener taurina, también pueden tener guaraná y tienen mucho azúcar, que de todas maneras, aunque para nosotros ya son muy comunes y que para nosotros ya son como normalizadas, por así decirlo, de todas maneras pueden tener un impacto fuerte, pueden tener un impacto significativo y considerable para las personas y mucho más para los niños. ¿Sí? Estas bebidas energizantes de todas maneras dentro del mercado están prohibidas para la venta para nuestros niños, niñas y adolescentes, debido a que entre edades más tempranas pues puede tener consecuencias mucho más fuertes en el organismo a largo plazo, y que son sustancias que de todas maneras a corto plazo pueden generar grandes niveles de estimulación, puede generar grandes niveles de energía y que bueno, nuestros niños tienen y que nuestros niños de alguna forma tienen más sensibilidad, por así decirlo, a estas sustancias. Por otro lado, también tenemos dentro de las sustancias legales el alcohol, en el cual, bueno, es una sustancia que está mucho más que normalizada en todos nuestros contextos y que generalmente es utilizada no solo dentro de los espacios de fiesta,
sino que muchas veces son sustancias que, que tenemos muy cercano y que cuando van creciendo nuestros niños, niñas y adolescentes, es el primer contacto con las sustancias que pueden tener. Ya tengo la presentación acá, les voy a realizar la presentación que tenemos para guiarnos un poco mejor. ¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Perfecto. Entonces, ahora sí entrando un poco en materia y teniendo en cuenta como los diferentes conceptos, como les decía, pues el consumo de sustancias lo que hace es modificar esta conciencia del estado de ánimo, los procesos de pensamiento, algunas funciones cognitivas como son la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y por ende todo el tema de nuestro comportamiento. Como les decía, tenemos estas sustancias que son legales, donde también, aparte del alcohol y de las bebidas energizantes y el café, tenemos lo que es las sustancias como el cigarrillo y el tabaco, en el cual ha sido una de las principales sustancias donde más hemos tenido como dificultades, sobre todo en la regulación, porque a veces, a veces puede que las personas de la tienda le vendan a los chicos y esto genera como más dificultades, pero que poco a poco se ha ido generando como mayor regulación y mayor concientización a estas personas acerca de esta venta a nuestros niños, niñas y adolescentes que pues debemos protegerlos lo más posibles. Tenemos otra clasificación bastante interesante y que muchas veces no tenemos muy en cuenta y son las sustancias legales de uso indebido, las cuales son sustancias que tienen diferentes aplicaciones que por lo general no se han producido o se han desarrollado para otro tipo de función, sí, para otro objetivo y que no son para nada de consumo humano. Dentro de estas sustancias tenemos lo que son los inhalantes y los disolventes volátiles, en el cual lo que vemos el thinner, la gasolina, el boxer, que son sustancias que también han tenido un impacto social y un impacto obviamente dentro de las personas consumidoras porque son bastante corrosivas, son bastante dañosas y tienen un impacto muy rápido y muy representativo en su postura, en su parte física y en su parte mental. Por otro lado, también tenemos los medicamentos de prescripción y de venta que son controlados, como son más que nada las benzodiazepinas, los hipnóticos sedantes. Estas son sustancias que son de uso psiquiátrico y que generalmente son prescritos precisamente por, por, por un médico y que tienen un objetivo, pero muchas veces se pueden conseguir también por el mercado ilegal o a veces de alguna forma por algunas fallas del sistema se pueden terminar consiguiendo y pues en un uso o en un consumo que no está establecido por un médico, pues puede tener sus daños a corto y a largo plazo. Dentro de las sustancias ilegales, pues son las sustancias que más conocemos, son las sustancias que más representativas y con las que más se ha generado como esta lucha contra las drogas, donde son todas las sustancias que se encuentran definidas y penadas bajo la Ley 30 de 1986, donde encontramos el cannabis, donde encontramos el éxtasis, donde encontramos el LSD, que son los ácidos, tripis o papelitos, como se conocen, también la heroína, también tenemos la cocaína dentro de estas sustancias, el 2CB, entre otras. También, como les venía diciendo, tenemos las sustancias alegales, que son sustancias que no se encuentran definidas, penadas o reguladas por ninguna normatividad, por ningún ente, por ninguna institución del gobierno y presentan una funcionalidad para diversas culturas, como los hongos, el yagé, que como les decía, más que nada son para uso de alguna forma ritualista. Vamos desde la Corporación Acción Técnica Social, digamos que nos interesa un poco profundizar y creemos que nos da la clasificación por efecto, nos brinda una mayor capacidad de profundidad y mayor capacidad de información.
para estas sustancias, debido a que de alguna u otra forma, si bien el marco regulatorio y las leyes pueden generar algunos dificultades para conseguirlos, de todas maneras las personas que buscan estas sustancias lo buscan más que nada por estos efectos y no están muy detenidos por las leyes. Entonces, de alguna forma, las sustancias por efectos se pueden clasificar en varias, tanto en depresores, en estimulantes, en alucinógenos y mixtos. Dentro de las sustancias estimulantes son aquellas sustancias que producen un efecto momentáneo en la actividad neurológica y física, son sustancias que aumentan la energía, son sustancias que aumentan la vigilia, son sustancias que disminuyen el sueño, son sustancias que disminuyen el cansancio y que tienden a generar también una capacidad física mucho más acelerada, aumentar el ritmo cardíaco, aumentar la tasa respiratoria, la temperatura corporal de la persona, y la persona a nivel psicológico también se va a sentir con más capacidad de poder realizar diferentes actividades. Por eso, y no sé si a alguien le haya pasado que tal vez se toma más tintos de los que esperaba durante el día y quedó tal vez como tensionado, como demasiado alerta. Eso es lo que producen precisamente los estimulantes. Obviamente hay otras sustancias ya dentro de las ilegales, como es la cocaína, como es la metanfetamina o el MDMA, que generan unas tasas de incremento de energía bastante altos o aumentan la actividad del sistema nervioso bastante considerable y por ende una serie de efectos que pueden generar riesgos y que también pues pueden generar otras diferentes experiencias a nivel individual para la persona. También dentro de esto podemos ver que el abuso de estos estimulantes puede generar arritmias cardíacas precisamente por el aumento de la tasa del corazón. Pueden tener riesgos de infarto cardíaco o incluso la muerte. También dentro de estas vemos uno de los signos claros y es que eliminan el hambre y eliminan también como la capacidad de sueño. ¿Qué sustancias encontramos dentro de las sustancias estimulantes? La cafeína, el tabaco, la cocaína, la metanfetamina, el 2CB, que ya más adelante les responderemos y profundizaremos en esta sustancia, y el MDMA, que es igual al éxtasis o estas pastillitas que ustedes ven, aunque se pueden también encontrar en cristales. También encontramos las sustancias depresoras, que son aquellas que disminuyen o retardan el funcionamiento del sistema nervioso central. Son sustancias que producen una alteración en la concentración y en ocasiones del juicio, disminuyen la apreciación de los estímulos externos y provocan relajación o sensación de bienestar, sedación, apatía y disminución de la atención. Básicamente son las sustancias que van a disminuir o adormecer tanto el aspecto físico, como que va a generar o puede inducir un poco más hacia el sueño, hacia esa distensión muscular, como también puede disminuir como la respuesta hacia los diferentes estímulos. Estas sustancias, digamos que son las que mayor problemática a veces puede generar, sobre todo en el caso del alcohol, debido a que, bueno, la tasa de los accidentes de tráfico muchas veces está asociada como a esta mezcla entre el manejo con el alcohol. ¿Qué sustancias encontramos acá? Precisamente el alcohol, precisamente los hipnóticos sedantes y benzodiazepinas, que son, como les decía, los ansiolíticos que generalmente son recetados por un psiquiatra. Tenemos la heroína, que ya es un opiáceo bastante potente, y tenemos también la ketamina, que es un anestésico veterinario, pero que también puede ser usado a nivel humano y se encuentra dentro del mercado ilegal. Por otro lado, tenemos las sustancias psicodélicas, que son sustancias que modifican las percepciones sensitivas, las percepciones sensoriales, así como el pensamiento y el estado de ánimo. Cuando hacemos referencia de que modifican las percepciones sensitivas o sensoriales, no hacemos referencia precisamente a toda la alteración o el cambio de cómo una persona percibe los estímulos visuales, cómo la persona ve, también cómo percibe las cosas a nivel táctil, a nivel de su gusto, a nivel olfativo y demás. Entonces, estas sustancias
podemos encontrar las sustancias como los hongos, el peyote, el yagé, el LSD, entre otras. ¿Sí? También, obviamente, todos estos efectos y todas estas experiencias, tanto en la duración como en la intensidad de sus efectos, va a variar mucho en la cantidad que la persona pueda consumir y por ende también las consecuencias que puedan tener a partir de este tipo de consumo. Como les decía, las sustancias por su legislación, las legales, alegales, las de uso indebido, donde también encontramos el DIC, que es el cloruro de metileno. Eh, y bueno, llegamos a un aspecto importante para tener en cuenta, las cuales son como algunas vías de administración. Algunas personas creen que tal vez solo algunas sustancias como la heroína se inyectan, son nada más inyectables, que tal vez la marihuana solo se fuma, que tal vez la cocaína solo se inhala, pero realmente las sustancias psicoactivas pueden tener diversas formas de administración. Para las personas. Ya depende de la persona como cuál sea su objetivo, qué es lo que busque, pero podemos encontrar la vía oral, que es por la boca, donde pues tiene que pasar por toda la vía faríngea, llega al estómago, tiene que pasar por el hígado y ahí sí pasa al cerebro. También tenemos la vía por sublingual o por mucosas, donde generalmente vemos sustancias como el trip, el LSD, donde vienen en forma de secantes, de papelitos, por así decirlo, que es el vehículo, no es la sustancia así, sino que en el papelito viene impregnada la sustancia y es el móvil, por así decirlo, que en el momento de ponerlo en la boca, la persona después de un tiempo de duración va a tener toda una serie de efectos a partir de esta vía de administración. También tenemos la vía fumada, que es la que se conoce más con la marihuana, con el bazuco, con este tipo de sustancias, que de alguna forma la diferencia entre estas vías de administración es los riesgos que van a generar, también la intensidad con la que van a subir, la rapidez con la que van a subir y la duración con la que van a estar. De alguna forma, por vía oral, el efecto de la sustancia va a empezar después de los 40 minutos, una hora, dependiendo si la persona comió o no. En el de los papeles también va a ser de media hora. Sin embargo, en estas vías, sobre todo fumada, inhalada e inyectada, ya empezamos a ver una diferencia en qué tan rápido de alguna forma genera el efecto. Cuando una persona fuma una sustancia psicoactiva como la marihuana, como la cocaína, como la metanfetamina, de alguna forma los efectos van a empezar a los 3 o 4 minutos, que es mucho más rápido, va a generar una intensidad mucho más rápida, pero los efectos también van a tender a caer o a desaparecer mucho más rápido. Por otro lado, tenemos la vía inhalada, que es la clásica o la más característica de la cocaína. Sin embargo, dentro de la vía inhalada no solo vemos sustancias que puedan ser, no solo la cocaína que pueda ser inhalada, sino también el éxtasis puede ser inhalado, la ketamina puede ser inhalada, la heroína también puede ser inhalada. Por esta vía, aproximadamente el efecto va a durar entre 3 o 4 minutos para subir, y la intensidad también va a ser mucho más fuerte, pero también los efectos van a desaparecer mucho más rápido. Por esta vía también es muy clásica el que tenemos el preparado del TUSI, el color, que es mal llamado, cocaína rosada, que también generalmente es inhalado, es administrado por esta vía. Y por último, tenemos la vía inyectada, que pues la más clásica dentro de las sustancias que conocemos es el de la heroína. Sin embargo, la vía inyectada pues también pueden utilizar sustancias como la cocaína, como la ketamina, entre otras. Esta es la vía, digamos, que más genera peligro, que más genera que puede generar como consecuencias más inmediatas para el organismo. Esta sustancia, cuando se inyecta, por así decirlo, genera unos efectos prácticamente inmediatos, porque entra en sangre, llega a las vías neuronales, al cerebro, a todo lo que controla nuestro cerebro y va a generar como todos los efectos característicos de la sustancia. Hay algo importante dentro de estas vías de administración,
limitación, y es que dependiendo la vía de administración, el porcentaje, por así decirlo, de la sustancia va a variar, ¿sí? Entonces, por así decirlo, les doy un ejemplo. En la vía oral, cuando una persona consume una pastilla de éxtasis, como la pastilla tiene que viajar por la vía faringea, la pastilla tiene que llegar al estómago. De todas maneras el estómago va a hacer todo su proceso, la va a deshacer, por así decirlo, la va a metabolizar, y eso implica que va a generar como unos cambios físicos dentro de las sustancias, pues tiene que pasar por el intestino y eso se absorbe, pasa al hígado, después pasa al cerebro. De alguna forma, del 100% de la sustancia que la persona administra, apenas el 40% de la sustancia va a llegar a generar un efecto en el cerebro. Cuando tenemos por la vía de mucosidades, se pasa, por así decirlo, como la metabolización por hígado, entonces tiene como un porcentaje de efecto de aproximadamente el 60%, 50-60%. Ya en la vía inhalada vemos porcentajes de 50-60% de la sustancia. En la vía fumada ya tenemos porcentajes del 80% de la sustancia, entonces por eso la intensidad del efecto es mucho mayor y es mucho más significativa. Y en la vía inyectada, pues bueno, la duración o bueno, la rapidez con la que va a hacer efecto es prácticamente inmediata y va a ser prácticamente en un 99.9%, casi en un 100%, diríamos, de toda la sustancia que se inyecta va a llegar a generar un efecto en el cerebro. Entonces, digamos que por eso cada una va generando como riesgos y va generando también como diferentes implicaciones en el consumo de la persona dependiendo cómo lo haga. Bueno, ¿cómo y por qué funcionan las sustancias? Bueno, hagan de cuenta, por así decirlo, y no extendernos tanto y no entrar como en términos un poco raros y un poco extraños. Las sustancias funcionan o tienen un metabolismo prácticamente igual que si las tuvieran las comidas. Tienen como dependiendo la vía que acabamos de decir, pues tienen todo un proceso en el cuerpo en el cual el metabolismo va a ser como lo que el cuerpo va a generar sobre la sustancia. Y pues tiene diferentes pasos, donde vemos la administración, que generalmente pues lo veíamos con las vías de administración pasadas, que puede ser oral, nasal y demás. También tenemos una distribución. ¿A qué nos referimos con la distribución? A que cuando la sustancia se administra por el cuerpo, ¿sí? Sea por cualquiera de esas, tomemos la vía oral, que es la más común, entra por la boca. Cuando entra, va a pasar al estómago, de acá va a pasar al intestino y se va a empezar a distribuir. Entonces empieza a distribuir en los diferentes órganos hasta que llega a la sangre y va a generar un efecto en el cerebro. Después tenemos el metabolismo, que precisamente es en todo el intestino, en todo el hígado, y al final, como también las comidas o como cualquier otra cosa, la va a eliminar, ¿sí? Generalmente las eliminaciones pues viene por la vía de la orina o por la vía de las heces fecales. También tiene un nombre que es la farmacodinamia, pero es básicamente lo que ya la sustancia va a generar sobre el cuerpo. A diferencia del anterior, que era el cuerpo, lo que le hacía a las sustancias es lo que las sustancias le hacen en el cuerpo. Entonces, básicamente, las sustancias funcionan en el cuerpo porque nuestro cuerpo también tiene como unos receptores, como que tiene unos puertos, por así decirlo, donde las sustancias mandan señales a nuestro cerebro, y nuestro cerebro, como tienen diferentes neurotransmisores, diferentes químicos que nos modulan nuestro estado de ánimo, nuestras funciones vitales, pues al llegar las sustancias van a mandar esas señales al cerebro y el cerebro va a decir, uy, hay que enviar mucho más químico de tal, hay que enviar mucho más químico de tal.
¿Cuáles son los químicos más clásicos que tenemos que más generan efectos sobre las sustancias? El de la dopamina, que va a generar, es el encargado de generar como el placer, el generar como la sensación de bienestar, también la serotonina, que es la que genera como toda la parte de estado de ánimo y por eso las personas se sienten como bien. Entonces, básicamente son como este tipo de efectos que va a generar también los efectos a nivel psicológico. Por eso las personas cuando consumen drogas de todas maneras van a generar una sensación de placer, van a generar una sensación de un estado de ánimo eufórico. En el caso del alcohol, pues se van a sentir mucho más relajadas, se van a sentir mucho más desinhibidas. Entonces ahí está el clásico comentario de que dicen que los borrachos dicen la verdad porque precisamente se sienten más sin filtro, por así decirlo, y se sienten con más en confianza. Todos estos efectos, tanto emocionales, tanto en lo que la persona siente, como la persona piensa, como lo que físicamente también está sintiendo, todo esto está mediado porque las drogas que consumen o las drogas que han consumido, pues mandan las señales de que lo envíen. ¿Sí? Generalmente nosotros estamos enviando estos químicos como todo el tiempo, ¿sí? Todo el tiempo cuando nosotros comemos, cuando comemos algo rico, cuando comemos algo que nos gusta, no sé, vamos y nos comemos un helado, de todas maneras nos sentimos bien, nos da placer, nos da saciedad y todo eso también es enviado por nuestro cerebro, solo que con las drogas lo envían como en gran proporción y en niveles mucho más amplificados que los que generalmente o los que normalmente habrían. Dentro de otras sustancias que tenemos y las nuevas sustancias psicoactivas, podemos encontrar cuatro tipos de sustancias donde encontramos el popper, que es un inhalante, es un vasodilatador, lo que hace es ensanchar la parte sanguínea, las vías, las venas y las arterias, entonces la sangre fluye más rápido, aumenta la tensión corporal, pero entonces el popper también tiene una capacidad como corrosiva importante que puede generar daños neurológicos como muy fuertes. El popper tiene la capacidad de generar efectos muy rápidos, efectos muy efímeros, como que su efecto puede tener una duración de aproximadamente 1 minuto, máximo 2 minutos, y desaparece su efecto y el daño a nivel neurológico de todas maneras, su impacto a nivel neurológico de todas maneras es bastante importante. Tenemos el TUSI, que ya lo profundizaremos un poco, las research chemicals, que son sustancias, nuevas sustancias psicoactivas, nuevas sustancias que están en investigación y que poco a poco, como que en todo este mercado se van produciendo, van experimentando, van sacando. Y también tenemos las smart drugs, que son las drogas inteligentes que poco a poco han ido ganando un mercado, poco a poco han ganado un territorio, más que nada en otros territorios, más que nada en otros países, pero que también en Colombia empezamos a ver bastante. ¿Qué es el TUSI? Que es una de las sustancias que también ha tenido como mayor impacto y que ha tenido como mayor protagonismo dentro de los medios y que poco a poco también nuestros chicos también van conociendo y tienen como, les llega información que a veces no es la más adecuada. En Colombia se comercializa precisamente un polvo rosado que se llama TUSI, por la escritura en español de la pronunciación de 2C en inglés. Esto no es más que un preparado como una mezcla de sustancias, como es la ketamina, que es un anestésico veterinario y que puede generar sedación, pero que al mismo tiempo en dosis elevadas puede generar alucinaciones. MDMA, que es el mismo éxtasis, que va a generar como los efectos estimulantes, los efectos de empatía hacia las personas, los efectos de empatía hacia el ambiente, va a generar la disminución de sueño, va a generar como ese placer y esa sensación de elevado hacia la persona. También va a generar como los efectos de algo que llaman amor
que es liberado por por uno de los químicos que tiene efecto esta sustancia. También tiene cafeína, que hace que sea mucho más estimulante y que tenga un efecto a nivel cardíaco mucho más fuerte. Y pues tiene muchos colorantes, muchos endulcorantes, que por eso tiene como ese color rosado. En algunos casos puede tener el 12B, que es una sustancia psicodélica, es una feniletilamina psicodélica, es una sustancia de alto poder, de alta duración, que genera de alguna manera efectos psicodélicos, puede generar alucinaciones visuales o de algún sentido, sea táctil, visual, auditivo, entre otros, y en ocasiones puede también tener benzodiazepinas, oxicodona, fluoxetina, que son medicamentos de prescripción que tienen un impacto bastante significativo para el cuerpo. ¿Cuál es digamos que dentro de este preparado, uno de los grandes riesgos es que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que trae? Los cocineros, que así se les llama a las personas que hacen esta sustancia, pues hacen diferentes mezclas y no tienen como una forma específica de realizarlo, sino que van agregando cosas a medida que ellos van viendo lo que quieren generar, y de alguna forma pues esto establece grandes riesgos porque todas estas sustancias tienen una interacción dentro del cuerpo y pueden generar pues daños más en la parte hepática, en el hígado, puede generar más daños a nivel psicológico, puede generar más impacto a nivel neurológico. Dentro de los efectos que buscan las personas, pues está la sensación de bienestar, la sensación de empatía que genera el éxtasis, la sensación de sedación que genera la ketamina o la oxicodona o las benzodiazepinas, la euforia que también la genera el éxtasis, la desinhibición que también la generan como todos este tipos de sustancias. Algunos efectos secundarios que nosotros empezamos a ver es el enlentecimiento psicomotriz, la pérdida de reflejos y con esto el riesgo de caída. Una persona bajo el efecto de esta sustancia no se puede mover con gran facilidad y con gran precisión, entonces puede caerse, obviamente dependiendo el nivel de dosis que haya consumido, puede generar hemorragia nasal porque generalmente esta sustancia es inhalada, pues es por vía nasal, y también puede generar desorientación y confusión mental. A nivel general, los riesgos van a depender como de la composición que tenga este preparado, por lo que de todas maneras nosotros hemos hecho como un artículo donde también lo pueden visualizar, donde hacemos como un llamado de atención y explicamos como a profundidad acerca de esta sustancia. Bueno, vamos a pasar a otro de los temas principales y uno de los temas que más nos interesa dejar como claros y que nos gustaría que si tienen preguntas acerca de esto nos las puedan dejar, y es acerca de los tipos de consumo o los tipos de consumidores que se encuentran actualmente clasificados o que en este momento podemos ver. ¿Sí? Cada tipo de consumo depende de varios factores, depende de los indicadores de medida, como la frecuencia con la que consumen, la intensidad con la que consumen, la latencia, que son los espacios entre consumo y consumo, la duración que también tienen al consumir, y también muchas veces como las consecuencias o los comportamientos que tienen asociados durante el consumo o posterior al consumo de las sustancias. Entonces, dentro de los tipos de consumo encontramos alrededor de seis clasificaciones, y es uno, el experimental, que son personas que tienen un primer contacto con la sustancia, son personas que llegan a probar, por así decirlo, la sustancia, que prueban prueban solo una vez la marihuana, prueban solo una vez la cocaína, prueban solo una vez X o Y sustancia, y que después de haber tenido este contacto con las sustancias, después de haber experimentado los efectos de estas sustancias, nunca más vuelven a consumir las sustancias y simplemente las dejan aparte y no vuelven a consumirlas. Tenemos un consumo de tipo recreativo, que es, digamos, una de las clasificaciones que ha entrado bastante fuerte en esta última época, y son personas que tienden a asociar su consumo de sustancias a eventos, a situaciones,
a fechas especiales, por así decirlo, y que la usan únicamente con el objetivo de generar como una potencialización de esos efectos positivos y de la experiencia, por así decirla, pero que después de que pasan estas fechas, después de que les pongo un ejemplo, el consumo recreativo en Navidad de alcohol de las personas, que hay personas que solo consumen whisky o solo consumen unas cervezas, entonces para festejar Navidad o para festejar el cumpleaños, pero que después de estas fechas, durante su vida, durante sus fines de semana, no tienen un consumo activo de cualquiera de las sustancias recreativas. De alguna manera, este consumo recreativo está más dependiente o está más relacionado, por así decirlo, como a los eventos o a las situaciones donde la persona busque potencializar una experiencia significativa para él. Ya empezamos a tener un consumo habitual o regular, que dentro de este consumo son personas que han adquirido, que han generado una adherencia del consumo de sustancias a su vida, a su cotidianidad, o con una frecuencia o con unos patrones, por así decirlo, con unas medidas exactas. Entonces, personas que utilizan el café diariamente en la mañana, son personas que utilizan marihuana solo para dormir. Son personas que utilizan solo el alcohol para consumir los viernes o los fines de semana y que lo tienen ya parametrizado, por así decirlo, lo tienen ya como establecido para cada tantas veces, cada 8 días, cada 15 días, cada mes, pero que ya tiene como más o menos una forma en que se comporta ese consumo. Tenemos también un consumo abusivo, que es donde empezamos a ver personas que tienen una alta frecuencia, consumen varias veces, sea durante la semana, sea durante el día, tienen también una intensidad elevada de su consumo, tienen una alta duración y que este consumo ya empieza a generar como efectos dentro de su vida diaria, ya empieza a tener tal vez problemas para concentrarse en la universidad o en el colegio, ya empieza a tener problemas con la familia porque llega borracho y ya le han dicho varias veces, ya ha tenido llamados de atención en su trabajo. Así ya empieza como a generar un efecto directo sobre su funcionalidad y sobre su rendimiento en alguna de sus áreas de vida, sea familiar, sea laboral, sea académica, sea social, etcétera. Y tenemos la otra clasificación, que es el consumidor dependiente, que son personas que ya viven en función de la sustancia, ya son personas que todo su comportamiento o que sus objetivos desde que se levantan, por así decirlo, van guiados hacia la búsqueda de la sustancia y hacia poder satisfacer ese deseo y esa ansiedad por consumir. En este tipo de consumos, que ya digamos que dentro de los estudios que se tiene de la Organización Mundial de la Salud, apenas el consumo abusivo, el consumo dependiente, tenemos un 11% de las personas del 100% de los consumidores de sustancias psicoactivas. De todas maneras, ese 11% ya tienen una pérdida de su funcionalidad y ya tienen una pérdida de poder responder adecuadamente hacia su entorno. Ya los echaron del trabajo, ya tal vez tuvieron problemas con la familia, robaron a la familia, lo sacaron de su casa, ya perdieron sus parejas, ya perdieron contacto con sus hijos, ya son personas que empezamos a ver que tienden a tener habitabilidad en calle y que siempre están en búsqueda de cómo conseguir la sustancia y de poder satisfacer ese deseo compulsivo de consumo. Bueno, vamos a ver un poco los riesgos y los daños que hay a partir como de este consumo de sustancias. De todas formas, lo podemos clasificar en tres aspectos importantes, en tres dominios importantes de nosotros, como es la parte biológica, como es la parte psicológica y como es la parte social.
Dentro de los riesgos y los daños que podemos encontrar y las consecuencias que podemos encontrar a partir del consumo de sustancias a nivel biológico, que también va a depender mucho de la forma en que consumen, de esos patrones en que consumen y de esos comportamientos asociados, podemos encontrar, uno, la alteración y daños en todos los sistemas del cuerpo, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema óseo, respiratorio, gástrico, inmunitario, muscular, absolutamente todos. O sea, el consumo de sustancias genera daños que puede ser en mayor o menor medida dependiendo del consumo y la persona también, su genética, su cuerpo, su estado de salud, puede generar daño en cualquier parte del cuerpo. También pueden generar alteración dentro de los hábitos saludables. Hay personas que por el consumo de estimulantes ya no pueden tener un buen ritmo de sueño, que por el consumo de cannabis, precisamente ya cuando no hay cannabis también tienen problemas de sueño. Eh, también tenemos personas que tienen como dificultades en la alimentación y personas que también pues su estado físico y el ejercicio, su funcionalidad y su rendimiento en el ejercicio decae drásticamente. Sobre todo ese lo podemos ver en el alcohol, que una persona después de un consumo de alcohol de toda la noche, una borrachera, como decimos, pues al otro día se levanta con un guayabo que no quiere, mejor dicho, ni pararse de la cama. También dentro de las dosis, dentro de los riesgos, en las dosis podemos ver riesgos de sobredosis, sobre todo en alcohol, sobre todo en heroína, en las benzodiazepinas, pero también podemos ver las intoxicaciones por los adulterantes y los suplantadores. ¿A qué nos referimos con adulterantes y suplantadores? Como a sustancias que precisamente como las sustancias ilegales están en un mercado que no está regulado y que le pueden echar lo que le quieran echar, pues algunas personas consumen alguna sustancia pensando que es esa y le echaron alguna otra cosa y en su cuerpo genera una reacción totalmente dañina y los puede mandar directo para el hospital. Entonces, las intoxicaciones también, como puede pasar en el alcohol adulterado, pues son bastante comunes y son de alto riesgo. También tenemos el riesgo en las mezclas, que entre más mezclas, entre si se consume, por ejemplo, alcohol con cocaína o se consume tusi con éxtasis o se empiezan a mezclar como toda esta serie de sustancias que ya hemos visto, aumenta el riesgo de sobredosificación, aumenta la falla sistémica, la falta de funcionamiento sistémico, que es básicamente todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestra respiración, pueden empezar a fallar a partir de tanta sustancia y de la mezcla de estas sustancias, sobre todo cuando se mezclan sustancias depresoras con estimulantes en alta concentración o en alta intensidad y de manera abrupta, que pues digamos que el cuerpo no puede acelerar y frenar al mismo tiempo y puede como generar choques importantes en el cuerpo y obviamente las intoxicaciones agudas. También tenemos desencadenamiento de enfermedades crónicas de antecedentes personal o familiar, como puede ser hipertensión, diabetes, cáncer, etcétera, etcétera. También tenemos un riesgo bastante alto sobre los tratamientos médicos. Uno de los ejemplos clásicos es las personas que a veces consumen alcohol cuando están bajo tratamiento para desparasitarse o personas que están con antibióticos y consumen alcohol que pueden tener un riesgo de intoxicación o de muerte muy alto. De todas maneras, con las sustancias psicoactivas también pues estos riesgos se intensifican porque cualquier sustancia psicoactiva lo que hace es bajar nuestros niveles de defensa, bajan los niveles de cómo el cuerpo se puede defender y deja más expuestos a virus, puede generar más expuesto como a las enfermedades con las que está a la persona y por ende tener como daños en su cuerpo mucho más significativos. En el aspecto psicológico, podemos ver cuatro aspectos importantes y es uno, el deterioro cognitivo en procesos básicos. Esto les denominamos lo que es atención y memoria. Sobre todo esto pasa en el consumo de marihuana, que después de un tiempo la persona ya no se puede concentrar bien, ya le cuesta hacer trabajos, ya le cuesta recordar cosas. También tiene un efecto directo sobre el pensamiento o el lenguaje.
y sobre algo que se llaman las funciones ejecutivas, que son funciones de nuestro cerebro que todo el tiempo nosotros estamos ejecutando, que todo el tiempo nosotros estamos como activándolas o como utilizándolas, como es la planeación, como es la inhibición, que es nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos, como es la abstracción, que a veces en los problemas o en el estudio, en las matemáticas, se necesitan niveles de abstracción adecuados, en el análisis, cuando tenemos que leer cosas y tenemos que comprender y sacar como cosas que no estén como explícitas, la síntesis, que es como la capacidad de hacer como el resumen, que es la capacidad de concretar, que es la capacidad como de poder precisamente agrupar una serie de ideas y poder darlas, el razonamiento, la solución de problemas y la toma de decisiones. Por otro lado, también tenemos el desencadenamiento de cuadros psiquiátricos, ¿sí? Que esto va a depender mucho si la persona como que tiene predisposiciones, que no sé, tal vez mi abuelita tenía esquizofrenia, tal vez mi abuelito tenía depresión, o que por allá una tía tenía bipolaridad, que mi familia siempre ha sido ansiosa, y la persona consume sustancias psicoactivas, tiene mayor probabilidad de poder desencadenar como una de estas enfermedades, que puede ser de larga instancia y que puede tener implicaciones a lo largo de su vida de manera muy, muy importante. También tenemos el síndrome amotivacional, que es la disminución de motivación, que es como que la persona ya no tiene la misma energía, la persona como que ya le da pereza hacer absolutamente todo, como que la persona ve las cosas y aunque sepa que es importante, aunque sepa que es para su vida, es para su proyecto, como que muchas veces no le dan ganas y empieza a dejar las cosas a un lado. La disminución de la motivación también está muy relacionado como con el consumo de cannabis abusivo, porque después de mucha liberación de dopamina que genera esta sustancia, pues después cuando el cerebro no ya ha liberado demasiado, como que le hace falta y la persona empieza a generar toda esta sensación. Y por último también tenemos como toda la pérdida de la funcionalidad, como les decía, en el área laboral, en el área familiar, afectiva, académica, social y hasta sexual. Tenemos otros riesgos que se pueden encontrar en el consumo de sustancias a nivel del contexto, del ambiente y a nivel social, y es que los riesgos pueden variar dependiendo pues estos lugares. No es lo mismo que una persona consuma sustancias psicoactivas en la playa, que en la sabana de Bogotá, en un desierto, en una urbe, en un contexto rural, en lugares abiertos, cerrados, que sean lugares legales o ilegales, precisamente porque esto expone de alguna manera a la persona a riesgos que pueden ser mucho más directos y que puede generar como consecuencias más inmediatas en la salud a nivel psicológico o demás. Es muy diferente que una persona consuma en un bar donde le van a dar su alcohol o le van a dar su botella como sellada, con todas las normas y demás, que si la compra tal vez en la calle y no se sabe de dónde se la dieron. ¿Sí? Igual pasa que si las personas consumen en el desierto pero no se hidratan, pues pueden tener más riesgo de que les dé una fiebre, se desmayen y puedan tener riesgo de intoxicación. Entonces, digamos que dependiendo del contexto va a variar bastante también los riesgos que puedan tener. No es lo mismo personas que consumen tal vez en su casa que personas que se van directamente hasta la olla, donde de todas maneras hay grupos ilegales y donde pues hay criminalidad y esto puede generar como mayores riesgos en su integridad. También si la persona pues los consume solo, puede tener más, generalmente las personas que consumen solos tienen mayores riesgos de intoxicación o sobredosis, a las personas que están acompañadas, si lo hacen con personas de confianza o si lo hacen con desconocidos. También si tienen acceso a recursos y personal especializado en caso de crisis. Por otro lado, tenemos los signos
los signos de intoxicación, que bueno, pues estos ya más que nada están relacionados como con la sobredosis o con las intoxicaciones y que pues lo ideal acá, más que entrar en materia o entrar como a mirar cada uno de estos signos, lo ideal es que siempre que se vea a una persona pues que está mal, sea por el alcohol, sea por cualquiera que sea, pues de todas maneras es importante llamar a salud, llamar a una persona que sepa y que lo puedan atender como con prontitud para que no pueda tener como consecuencias o secuelas a largo plazo. Eh, bueno, tenemos lo que es, hay algo importante que queremos hacer hincapié dentro de estas formaciones y es toda la parte de la discriminación y el estigma. Eh, Alrededor de la historia, de todas maneras, los consumidores de sustancias psicoactivas han tenido toda una discriminación y un estigma y pues de todas maneras hay algo que debemos tener en cuenta y es que aunque son personas que puede que hayan tomado una buena o una mala decisión que los haya tenido consecuencias en sus vidas, de todas maneras son personas que siguen siendo humanas, que siguen teniendo una dignidad y que siguen teniendo unos derechos humanos y que la forma en que podemos ayudarlos y la forma en que podemos abordarlos es más desde el respeto y más desde la empatía. Una persona que no se aborde desde estos puntos, que no los abordemos desde una disposición, pues lo único que vamos a hacer es cerrar, es generar más barreras y es generar también más rechazo y por ende pues también toda una serie de efectos psicológicos en la persona que pueden afectarlo emocionalmente en su vida. La discriminación son las acciones que ejercen una persona, un grupo de personas o instituciones en contra de una persona o grupos de personas en las que no solo se les excluye, sino también se les abstiene, se les niega o se les bloquea para acceder a sus derechos, a sus servicios, por sus oportunidades, por su condición social, por su condición política, por su condición económica, religiosa o de raza. Que porque entonces es consumidor, entonces no se le atiende, que porque si vemos a la persona que es consumidor y tal vez habitable de calle y habitante de calle y está mal, de todas maneras, algunas personas dicen, no, pues es que se lo busco. No, de todas maneras no hay que olvidar como esa parte humana y esa parte de todas maneras que busque ayudar como a todas las personas, porque así como puede ser un desconocido, en algún momento de la vida puede ser un primo, puede ser un vecino, puede ser un hermano, y que también se quiten como todas esas barreras y todos esos prejuicios, ¿sí? Que a eso vamos con el estigma. El estigma es una marca, una cualidad, una condición, una etiqueta que se le impone a una persona o grupo de personas de manera negativa y que los pone en un lugar socialmente inferiores o inaceptables, como que no, es que es un consumidor y se les habla de una manera despectiva, de una manera grosera, de una manera en que genera como ese rechazo y ese distanciamiento entre personas y lo único que hace es que la persona también se aísle por ese efecto de irrespeto y por esa sensación como de estar inaceptados en un lugar y donde no los quieren. Y por último, no sé, voy a revisar, queremos saber acerca de los mitos, las verdades que saben sobre las sustancias psicoactivas y que se las podamos resolver como con toda la, el profesionalismo. A revisar, bajar de compartir pantalla. Bueno, acá ya tenemos varias preguntas. Vamos a ir revisando una por una. Espero que hasta ahora sé que es bastante información, sé que es muchas cosas que debemos procesar, pero no importa las preguntas que tengan, no importa si puede sonar boba la idea, acá todos estamos aprendiendo y la idea es que nos vayamos con la información más clara posible y pues que ustedes tengan la mejor información para poder tener las mejores herramientas y abordarlo dentro de sus hogares, dentro de sus contextos. Entonces, pues mirando, acá nos preguntan,
Si el consumo de alcohol es considerado un problema social porque sigue siendo lícito su comercialización con fines recreativos y qué diferencia tiene este caso con la marihuana, porque no se penaliza el consumo de alcohol como se hace con la marihuana. Bueno, digamos que el alcohol en algún momento de la historia, alrededor de los años 30, alrededor de 1930, en esa época fue una sustancia ilegal, fue una sustancia que estaba penalizada de alguna forma, pero que al ver como también los efectos de la penalización y que de alguna manera la prohibición no generaba como que se disminuyera, detuviera el consumo, y que al contrario, como esa prohibición generara más daños, generara más riesgos para las personas, pues se decidió posteriormente generar una regulación para poder tener como un mercado como más seguro para los consumidores y también con ello tener diferentes recursos que estuvieran destinados para la educación, para la salud, que pudieran dar respuesta ante los diferentes problemas que en consecuencia podían generar este consumo. Hay que tener en cuenta que cualquier consumo de sustancias, sea alcohol, sea marihuana y demás, pues ya va a depender mucho de las variables individuales de cada persona. ¿Por qué no se penaliza el consumo de alcohol como en el de la marihuana? Bueno, ya creo que ya el alcohol tiene una larga data dentro de la legalización, ya se ha normalizado bastante, ya se ha adaptado su consumo y de alguna forma ya se han tenido como diferentes estrategias y la población también ha ido como encontrando diferentes maneras de cómo se relaciona con el alcohol, que de todas maneras no se hayan solucionado como estas diferentes problemáticas y que de todas maneras pues sigan generando problemas el alcohol, sí, y yo creo que de alguna manera siempre van a generarlo, pero que va a depender también mucho de la educación, de la formación, de cómo la persona tiene contacto con estas sustancias y de también la persona que tanta información, por eso es importante estas formaciones, pues tengan acerca de estas sustancias para que no genere como estas problemáticas asociadas. Tenemos otra pregunta que es, ¿qué implicaría que llegáramos a una sociedad donde se normalice el consumo de marihuana como se hace con el alcohol? Pues de alguna forma no cambiaría y no cambiaría ciertas cosas. De todas maneras, el consumo de cannabis es un consumo que igual sea legal o sea ilegal, se mantiene. Es un consumo que de todas maneras, aunque no se vea, no se venda en una tienda, no se venda, de todas maneras el consumo de cannabis sigue, se mantiene y hay personas que, como hay personas que las consumen, hay personas que no la van a consumir. ¿Qué implicaría si se normaliza el consumo de cannabis? O más que nada si se regula, por así decirlo, el consumo de cannabis, que de alguna manera se tendría más acceso a información. De todas maneras, también esto implicaría que las personas tuvieran como otros derechos a nivel de salud, que también de todas maneras la normalización disminuye un poco esa discriminación y ese estigma, donde también se vea que el consumo no es solo, obviamente, y no se desconoce que tenga sus riesgos, tenga sus daños y tenga sus consecuencias, pero que también hay personas que las consumen y que tienden a ser funcionales y que obviamente esa decisión debe ser después de una mayoría de edad. Pero digamos que la normalización del consumo de marihuana no va a generar muchos cambios de los que ya hay. Realmente, al contrario, como que esa búsqueda de una regulación o una normalización lo que haría es disminuir un poco ese estigma y lo que haría es generarle y brindarle mucho más información a la sociedad desde mi postura. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de las consecuencias del consumo del café en niños, niñas y adolescentes? Va a depender mucho de la intensidad y de la forma en que lo consuman, pero de todas maneras, en consecuencias como a grandes,
sea a mediano plazo o sea a largo plazo, de todas maneras puede generar efectos cardíacos, puede generar efectos también en el sueño, puede generar efectos en su concentración, puede generar también que puedan ser mucho más reactivos, mucho más irritables por el consumo de café, que pues de todas maneras es un estimulante del cuerpo. Más que nada puede como también generar obviamente daños en la parte gástrica, porque puede generar gastritis en consumo alto y que es una bebida negra. A nivel psicológico, de todas maneras, puede ser una buena base para desarrollar de todas maneras después un problema de ansiedad. Obviamente esto teniendo en cuenta que sea un consumo muy amplio, muy intenso de la sustancia. Sofía Calderón nos dice, gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por brindarnos esta charla para así tener más orientación hacia este problema social que vimos como son las drogas o las sustancias psicoactivas. Lo que queremos buscar precisamente es que ustedes también se vuelvan como esos actores que también puedan tener como toda esta información y todas estas herramientas para poder generar como un mejor abordaje dentro de sus chicos, dentro de su entorno y sobre todo con información basada en la evidencia, no basada como en el miedo, no basada como en el estigma, porque de alguna manera el miedo y el estigma siempre se termina tumbando, se termina yendo con información, o a veces los chicos llegan y se encuentran con las sustancias y se encuentran que es todo lo contrario a lo que le dijeron los papás, ¿sí? O los profesores o las personas o los medios y quedan como un sin norte, quedan sin personas que los puedan orientar adecuadamente con información de evidencia donde se les muestre también los riesgos, donde también se les muestren como las cosas claras para que ellos puedan tomar adecuadamente una información. Meli Zapata dice, el TUSI, ¿qué daños causan en el organismo? El TUSI, pues precisamente va a variar, como venía diciendo, va a variar dependiendo la composición con la que hagan esta mezcla. Sí, es muy diferente si mezclan ketamina con benzodiazepinas o con opioides como heroína o como otros. Ya va a depender mucho de la composición que tenga y de las interacciones que tenga. De todas maneras, al ser un compuesto de muchas sustancias, obviamente va a tener un impacto neurológico importante a mediano y a largo plazo. También va a tener como riesgos y efectos directos sobre el hígado, donde va a generar como una carga al hígado bastante fuerte. Entonces, digamos que ya va a depender de la composición con la que haga, puede generar daños a cualquier parte del sistema y cualquier parte del cuerpo. Aurel, Aurelio Alexis Rodríguez Valle dice, si el café es considerado una sustancia psicoactiva, ¿por qué no se anuncian sus efectos en el cuerpo o no tienen efectos adversos? De alguna forma, los efectos hay mucha información acerca de los efectos del café en el cuerpo. No son anunciados directamente en los comerciales o a veces están muy implícitos o están muy entre líneas dentro de los anuncios que dan o muchas veces se enfocan dentro de los efectos como de más funcionales que puede generar el café, que es como el sentirse despierto, el sentirse funcional, el sentirse activo, pero de todas maneras el café sí tiene o puede tener unos efectos adversos si se pasa de la dosis adecuada. Si una persona se pasa, como les decía, de 5 tintos, de 6 tintos, como de una dosis de café del día que generalmente toma, pues después durante el día puede tener problemas de sueño, puede tener como nerviosismo, puede tener temblores también dentro de ellos. También puede durante el consumo puede generar taquicardias, puede generar sudoración y puede generar también sentimientos de ansiedad y reactividad hacia todos los estímulos, como que está más activo y más vigilante y como más prevenido y más como vigilante hacia cualquier cosa que puede pasar y eso puede generar como efectos y sensaciones negativas para la persona. Diana María Serna nos dice, ¿por qué las sustancias psicoactivas son solo ilegales para menores de edad y no para adultos si igual son dañinas para ambos? Bueno, Diana, hay que tener en cuenta que las sustancias psicoactivas no son solo ilegales, como venía diciendo, las sustancias psicoactivas pueden ser legales, ilegales, hay unas legales de uso indebido. Generalmente las sustancias legales
o las que ya están reguladas por el gobierno, por entes institucionales, pues están para mayores de edad precisamente porque se sabe los daños que pueden generar al cuerpo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todas las personas tienen una capacidad de toma de decisiones, una libertad de desarrollo de su personalidad, una libertad de sus comportamientos, de sus decisiones. Entonces, por eso de alguna manera en las sustancias legales solo se deja para mayores de edad, que se supone que ya son personas que tienen la capacidad de tomar una decisión y de saber qué es y qué es lo que no quieren y de tomar como partido a partir de sus derechos respecto a algo que les puede generar daño. Obviamente las sustancias ilegales sí son como sustancias como la cocaína, el éxtasis, etcétera. Son sustancias que son ilegales para absolutamente todos y que son penalizadas por el gobierno. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Nos preguntan, ¿qué recomendaciones hay para abordar al joven cuando descubro que está iniciando el consumo de sustancias psicoactivas? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que de todas maneras también se va a abordar dentro de la siguiente jornada de formación, que los invitamos mucho y esperamos que puedan asistir todos. Pero de todas formas, como para adelantarles y dejarles un poco, hay que apoyar, más que nada, hay que abordarlos precisamente desde un entendimiento, abrir canales de comunicación y no entrar desde el reproche, no entrar desde el castigo, no entrar desde unos juicios, porque en el momento en que sucede eso, lo que va a hacer, y más en chicos o adolescentes, que están en una edad donde de todas maneras son rebeldes, donde de todas maneras tienen una cuestión con la autoridad, como unas dificultades con la autoridad, pues lo único que va a hacer es cerrar los canales de comunicación. Entonces, sí es importante que cuando se vea, cuando se empiece a mirar y empiecen a haber indicios de que el adolescente o el niño empieza a consumir sustancias, abordarlo desde la apatía, desde la comunicación y que tenga la confianza de poder decir qué es lo que está sucediendo, el por qué está consumiendo, el para qué está consumiendo y desde ahí también poder buscar diferentes ayudas, diferentes herramientas, no solo información, sino también profesionales que puedan orientar muchísimo mejor como este abordaje y que él sienta que se le está brindando de todas maneras un apoyo y no se le está rechazando ni se le está como aislando porque empezó a consumir sustancias, porque al contrario lo que vamos a hacer es perder la capacidad de responder hacia eso que el chico está explorando en ese momento. Eh, Tenemos otra que dice, ¿cómo controlar la ansiedad y el consumo de sustancias alucinógenas? Bueno, yo creo que ahí va a depender mucho también el tipo de sustancias, es muy diferente en los niveles de ansiedad que pueda generar unas sustancias como el alcohol, como sustancias que puedan generar la heroína, como sustancias que puedan generar el cigarrillo y demás, pero yo creo que lo principal, pues, es recomendarles que hay diferentes estrategias y hay diferentes alternativas de actividades. El deporte es una de las actividades que mejor puede generar un control de la ansiedad por el consumo. El que también las personas o las personas que tengan ansiedad por consumo empiecen a establecer diferentes proyectos, diferentes metas que también los tengan mucho más centrados y con la atención mucho más focalizada hacia ello. También, obviamente, una buena red de apoyo, unas buenas amistades, unos buenos padres, unos buenos profesionales que en el momento en que la persona sienta esa ansiedad por consumir, lo pueda comunicar, lo pueda decir y que también el entorno lo pueda ayudar a buscar como formas de controlar esta ansiedad de manera adecuada, porque digamos que la ansiedad puede expresarse en diferentes formas y puede expresarse en diferentes momentos y que hay que estar siempre muy pendientes de ello. Tenemos otra pregunta de Pedro Yalusa que dice, cuando llevan mucho tiempo consumiendo cualquier sustancia, ¿qué se puede hacer?
Yo creo que lo principal que se debe hacer es empezar a abrir precisamente canales de comunicación, empezar a hablar con la persona, empezar a indagar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa y preguntarle sobre todo si la persona necesita y quiere ayuda, ¿sí? Porque hay personas que de alguna manera no quieren esta ayuda y que al verse forzadas para irse a donde unos profesionales, a veces a internados o cosas así, lo que va a hacer es empeorar la problemática, que la persona entre en más rechazo, que la persona entre a cerrarse mucho más como a estas alternativas, sino que esto debe partir de una toma de decisiones y de una voluntad y un deseo de la persona sea para disminuir como esa forma de consumo, sea para suprimir el consumo. Entonces, lo ideal siempre es ese abordaje desde la empatía, desde el respeto y también brindarle como una serie de alternativas desde los recursos que se tienen, desde los recursos familiares, desde los recursos como personas, desde los recursos económicos que también son importantes, desde los recursos estatales donde se le brinde y se le dé todo un panorama para que la persona pueda tomar una decisión de ello, de qué es lo que quiere hacer. ¿Sí? De todas maneras, de no cerrar y no estigmatizar y no discriminar es algo fundamental en personas que ya tienen un consumo de largo tiempo. Bueno, no sé si hayan más preguntas. Agradecerles de todas maneras mucho por sus comentarios, agradecerle mucho por la participación, por sus preguntas. Esperamos poderlos volver a ver en la siguiente jornada de formación. Que toda esta información pues sea útil para ustedes, que puedan ser que puedan ser muy prácticas y que de todas maneras tengan en cuenta que en este momento ustedes tienen a disposición unas profesionales a las cuales siempre les pueden hacer preguntas que tal vez si no les pueden responder en el momento, vamos a buscar la manera en cómo podemos hacerles llegar la información, en cómo podemos ayudarles. Y nada, de todas maneras, esto todo con el fin de buscar unos beneficios para ustedes, para nuestros niños, y de todas maneras disculparnos por los problemas que tuvimos de conectividad, pero bueno, así son las cosas. De todas maneras, creo que logramos abordar bastante bien las temáticas que queríamos abordar y esperamos verlos y espero verlos prontos una próxima vez. Que estén muy bien.